Mientras veníamos de camino, yo estaba, ¿verdad?, en el aeropuerto antes de tomar la primera escala para llegar acá, y de momento, pues, mientras estoy esperando un poquito, me pongo a escuchar un poquito, ¿verdad?, de música, obviamente música cristiana, y algo del Señor, ¿verdad?, comenzó a hablarme a través de una melodía y de una canción que estaba escuchando. Yo realmente no marqué y no me recuerdo quién es el grupo exacto, quién es la persona que la canta, pero Dios viene y me confirma una palabra sobre Obed-Edom, relacionado, ¿verdad?, al tiempo que viene y a lo que se va a manifestar, ¿verdad?, pronto para la iglesia, que realmente está a la vuelta de la esquina. De hecho, hasta parte de la conversación que yo hablaba con la persona que me estaba trayendo, también me confirmó esa palabra. Y es algo que viene para nosotros, amén, para la iglesia. Amén. Vamos a ponernos en pie un ratito más y vamos a hacer una pequeña oración antes de ¿verdad?, entrar de lleno al mensaje. Lo hacemos en reverencia al Señor y, digámoslo de esta manera, soltándonos por completo a Él y pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que ministre, que sea el que nos hable, que no salgamos como entramos, sino como una bendición nueva. Amén. Con algo nuevo de parte del Señor, y la Biblia es clara: la gloria postrera, Mayor que la primera. lo que viene va a ser mayor de lo que fue antes. Amén. Gradualmente, mientras sigamos en esta búsqueda, vamos a seguir creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. La Biblia nos dice de fracaso en fracaso y caminando para atrás como el cangrejo. Dice de gloria en gloria, victoria en victoria. Si esa palabra es para ti. Esa palabra es para ti. Levanta la manita donde está, donde te encuentras. Vamos a orar. Esta mano levantada representa toda la lectura del Espíritu Santo para que Él te hable, para que Él te ministre, para que a través de esta palabra recibas una bendición más que especial, para que salga de aquí renovado, salga con fuerza nueva, algo nuevo. Dile al Señor: yo quiero eso nuevo, yo quiero esa gloria postrera, yo quiero eso que tienes preparado para mí desde antes de la fundación del mundo, desde antes de tan siquiera yo esperaba nacer. Tú me lo des, Señor, es mío y ha sido destinado para mí. Señor, te pedimos en esta hora que nos hable, te pedimos en esta hora que ministres, te entregamos esta parte, Señor, en el nombre de Jesús, del mensaje, para que a través de ella tú nos confirmes, para que a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús tú nos ministres, así como los cánticos, así como las alabanzas, y para que, Señor, de una manera poderosa, Señor, y extrema, bendiga a todo aquel que se ha dado cita, Señor, en el nombre de Jesús, en esta poderosa campaña. Esa gloria es para mí, dígale, Señor, esa gloria es mía, eso tú me lo diste a mí. No hay diablo que lo pueda robar, no hay infierno que me lo pueda quitar. El enemigo vino a matar, robar y destruir, pero tú viniste a deshacer las obras de Satanás. Deshaz toda la maligna, dígale: deshaz toda la maligna en mi casa, toda la maligna en mi familia, toda la agenda satánica en Estados Unidos, toda la agenda satánica montequiera, en el nombre de Jesús, para que sea tuya, Señor. Esta es la hora de nuestra bendición y no hay diablo que la pueda robar, en el nombre de Jesús. Así de pie, rapidito, ayúdenme a buscar esta porción en la Biblia. Rapidito, luego nos vamos a sentar. Se puede sentar luego, vamos a leerlo de pie, en reverencia al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 13 al 14. Repito, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 13 al 14. Yo desde pequeño también escuchaba esta historia, ¿verdad?, sobre Obed-Edom, pero la realidad, hasta el momento y en todo estos años de predicación, nunca la había predicado. O sea que esta palabra es para este tiempo. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Si alguien que no tenga una Biblia, vamos así al ladito, ¿verdad?, para que la podamos leer juntos. Y leemos la palabra a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia dice: Amén. amén. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom. ¿Y qué más? Y todo lo que tenía. Dígalo más fuerte. Y todo lo que tenía. Puede tomar asiento en esta preciosa hora. Yo creo que ya se me está empezando a hablar. ¿Quién era Obed-Edom? Bueno, la Biblia no proporciona
proporciona muchos detalles realmente sobre la vida de Obed-Edom antes de la llegada del arca de Dios a su casa. Era un geteo, eso sí lo dice, o sea, era originario de Gat, justamente de donde era Goliat. O sea, una ciudad que era filistea, probablemente ya se había convertido, en lo que podemos ver de acuerdo a la historia, al Dios de Israel, con muchos otros de su ciudad. Y pues, obviamente, lo que podemos ver en la narrativa bíblica es que había aceptado al Señor, o sea, se había convertido a Dios. Cuando venía yo, ¿verdad?, de camino, y el Señor me llevaba por esta parte en las Escrituras, el Señor me hacía sentir bien un tiempo de restauración, bien un tiempo donde hasta el más desanimado se va a levantar, donde el que se movía por emociones, entonces ahora va a estar alineado a lo que yo tengo precisamente en este tiempo. Yo, ¿verdad?, en mis transmisiones, les saludo a mis hermanos que nos ven, ¿verdad?, también por la internet. Ahí tenemos un grupito también que ha llegado aquí desde temprano. Tenemos otros hermanos que tienen, bueno, que están por allá, ya tienen un tiempito acá. Y hay dos de ellos por aquí que nos van a acompañar también en nuestro viaje a Israel. Primera vez en Israel. Israel 2026 para la gloria del Señor. Y bueno, varias veces hemos hablado sobre específicamente esa palabra en el capítulo 25 de Mateo, en el verso 5. O sea, el Señor Jesucristo, ya en la parábola de las 10 vírgenes, Él estaba bien consciente de la historia de la iglesia, de lo que iba a venir para la iglesia. Obviamente está el capítulo 24, capítulo 25, cuando lee todo de corrido, pues todo es el resultado de la pregunta de los discípulos, cuándo serían las señales del fin de siglo. Lo único que Él lo dijo todo de corrido, en base a un enigma bíblico, y la cosa es que sabemos que la Biblia, o sea, no fue escrita originalmente en capítulos y versículos, fue originalmente escrita todo de corrido. Los capítulos y los versículos fueron puestos después para ayudar al estudio bíblico, para facilitar, ¿verdad?, el mensaje, para ayudar, ¿verdad?, en la comprensión de la Escritura, y ha sido de muchísima ayuda porque la Sagrada Escritura ha sido progresivamente, como sabemos, traducida. De hecho, cuando fueron escritas, nuestro idioma español o el idioma inglés no existía. No existía. De la Torre de Babel salieron otros idiomas y de ahí evolucionaron otros idiomas más. No está probado que ni siquiera el latín haya salido de la Torre de Babel, pero lo más probable de uno de los idiomas que se salieron de ahí fue la Acadia, que de seguro era la lengua que habló Abraham. Pues Abraham salió de los calderos. O sea, los idiomas fueron evolucionando progresivamente y, por ejemplo, como sabrán, pues el español sale del latín vulgar. Entonces, esto de los capítulos y versículos ha ayudado mucho al reconocimiento de la Sagrada Escritura. Y aquí, bueno, por ejemplo, cuando vamos a leer la Biblia, yo di capítulo, verso y todos lo leemos juntos. Pero originalmente no fue escrito así. Y en el capítulo 25, cuando Jesús habla de corrido, todas estas cosas que iban a ser de señales del fin del siglo, Mateo capítulo 25, verso 5, dice que toda la iglesia estaba dormida. O sea, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Representan a la iglesia. Están las sensatas y las insensatas. ¿Por qué tienen que ser específicamente 10? Te dice que habían 5 que eran insensatas, otras que eran sensatas, pero durmieron las sensatas y las insensatas. ¿Hay alguien ahí? Y se escuchó una voz que decía: ya viene el esposo, venid y recibirle. Y todas despertaron. Entonces vino despertar. Si despertaron todas las vírgenes sensatas o insensatas que representan la iglesia en nuestro tiempo, quiere decir que va a venir a despertar. Amén. O sea, el mismo Jesucristo lo dijo. Pero en la historia de Obed-Edom, la primera vez que leemos sobre él lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 10. O sea, Crónicas, en lo que leímos, es una confirmación de aquí. Dice en Samuel, 2 de Samuel 6, 10, que de modo dice que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom. O sea, en 2 de Samuel te confirma lo que acabamos de leer en Crónicas. Y es que sucede algo en este evento, y es que cuando David estaba llevando el arca del pacto a Jerusalén, para que tuviera, digamos de esta manera, un lugar de descanso más permanente, el arca, te dice la Biblia, que había estado en casa de Abinadab.
y sus hijos, ¿verdad?, que eran Eleazar, Usa y Ahio. Durante muchos años después de que fue capturada por el caso de los filisteos, pues fue entonces el arca de vuelta a Israel. Entonces dice la Biblia que David tenía 3,000 hombres que llegaron a casa de Abinadab para escoltar el arca a Jerusalén. Entonces sigue diciendo la historia que vienen a suceder unos problemas cuando colocan el arca en un carro tirado por bueyes en lugar de transportarla sobre los hombros de los levitas, como lo había instruido Dios. A veces, la mayoría de los casos, hay un problema con el cristiano. Yo veo que la mayoría de los casos es con el cristiano, ¿verdad?, de habla hispana. Y es que es muy emotivo. Se deja muchas veces llevar por las emociones. Han salido hasta videos que se han visto, hasta de cantantes que dicen o alegan salir del campo secular, y entre ellos como que se hablan y otros confiesan: mira, yo escuché de aquel que dijo que supuestamente se había convertido, que eso de ser cantante cristiano era fácil. Tú hacías así, así, tocabas las emociones de todo y ya ganaba. O sea, buscando otras cosas, ¿ves? Entonces, ya ahí se ve obviamente que no está Dios. O sea, ya venimos a saber de manera inicial, en ese capítulo 3, verso 6, que el diablo, conociendo este nuevo ser que Dios crea, restituyendo lo que él mismo, o sea, el diablo destruyó. Si la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Después dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero fue que Dios la creó desordenada y vacía. Dios no crea nada desordenado y vacío. Ahí no te explica, pero lo que desordenó la tierra fue la rebelión de Lucifer. ¿Cómo es que te explican los profetas mayores, Ezequiel e Isaías? Te dice por los profetas mayores que Lucifer, antes de ser Satanás, se paseaba en el Edén de Dios. El Edén pasó por un proceso. Luego Dios planta un huerto en el Edén. La criatura que va a formar va a ser vegetariana. Un reino que viene a ser vegetal. Y el diablo, obviamente, estaba celoso. Ya el Edén lo perdió, pero obviamente está celoso. O sea que las vacantes que él y su rebelión dejaron, las vamos a ocupar nosotros, y hasta cosas que ojo no yo, ni oído yo jamás, ni oído, ojo no vio, ni oído yo, son las que esperan para nosotros. Furioso. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, él estudió, vamos a ver cómo voy a hacer la tentación. Voy a seleccionar una serpiente antigua. Este ser está hecho en espíritu a mi cuerpo. Pues mira, aquí yo puedo ver que esto está conectado a las emociones. Mira, al ser espíritu a mi cuerpo, nuestra alma es la voluntad, las emociones y la mente. El espíritu está dividido en comunión, intuición y conciencia. O sea, al ser nuestra alma, la voluntad, las emociones y la mente, las emociones es bien importante saber que van ligadas a los sentidos. Y en Génesis 3:6 se dice cómo cae el hombre. Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, tomó de su fruto, comió, le dio a su marido, el cual también comió así como ella. ¿Qué está presente ahí? Sentido. Tocado a las emociones. Así hizo caer a Eva. Después Eva, pues obviamente hizo el resto del trabajo con Adán. Y esto a la mujer le ha caído terriblemente a lo largo de la historia, las consecuencias a través de tantas cosas que la mujer ha vivido en el pasado también. De manera general, digámoslo así, a todo el ser humano, el pecado trajo maldición. El Señor mismo maldijo la tierra, brotaron espinas y cardos, pero luego cargó con una corona de espinas porque Él pagó el precio. Amén. Amén. Entonces, hay que ver bien lo que somos, hay que reconocer nuestra identidad en Dios y quiénes somos nosotros como seres. El diablo lo estudió, el diablo lo reconoció, y a través de quiénes somos cada uno de nosotros, él siempre, su trabajo va a ser tener una agenda de destrucción para nosotros y tratar que de alguna manera no lleguen las bendiciones. En esta historia, sobre el caso de David, cometen un error, comienzan problemas, colocan el arca en un carro tirado por bueyes en lugar de transportarla sobre los hombros los levitas, como Dios había instruido. Los
Lo dice claramente en Números capítulo 7, verso 9. Dice que a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio de santuario. O sea, hay un oficio para cada cual. Hay una instrucción divina dada. Tú no puedes llevar a cabo este evangelio por tu propia fuerza ni por lo que tú mismo creas, sino que tienes que ir a la fuente de aquel que ha sido el fundador de todas las cosas, principalmente, obviamente, del camino de la salvación, porque el que es el centro, el que es el Señor, el que es el que alumbra, el que está en medio de los 7 candeleros de oro que hablan en el Apocalipsis, es Dios. Amén. En medio de las 12 tribus de Israel, en el camino por el desierto, estaba el tabernáculo. Dios siempre es el centro. Amén. Entonces, aquí es donde vienen los problemas. Posiblemente aquí David se olvidará de las instrucciones sobre el transporte o cómo era la instrucción divina en medio de la emoción. Ahí está el problema. Pero cualquiera fuera la razón, dice que Ahío y todos los hombres de David estaban probablemente transportando con alegría el arca del pacto a Jerusalén en un carro, cuando entonces vienen los bueyes y tropiezan, porque es que cuando tenemos las mejores intenciones para hacer la obra de Dios y no la hacemos en lo establecido directamente de parte de Dios, o si no buscamos la voz de la aprobación divina, de la instrucción divina, de la alianza divina, entonces vamos a tropezar. Hay que consultar a Dios. El hermano que me estaba hablando algo sobre la inteligencia artificial. Bueno, es que hoy en día todo el mundo es Google, ahora inteligencia artificial. ¿Y Dios dónde está? Entonces, no se pueden tomar decisiones a la ligera. Eso no es solamente para cuestiones de la iglesia, es para todo. Para la familia, para tu proyecto, absolutamente para todo, porque después fracasas, y a quién después entonces usualmente la gente le echa la culpa. A Dios. Bueno, si yo veía en aquella discoteca allá en República Dominicana hace unos meses atrás, que eso, un desastre, se derrumbó, mató cuánta gente, y hasta salieron de estos que le dicen tiktokers, influencers, a decir que dónde estaba Dios. Entonces, yo vine, pues ya tú sabes, hay que responder, sin duda. Entonces yo vine y le dije, bueno, está donde mismo lo dejaste, metido en una gaveta, lejos de todas tus decisiones que vas a llevar a cabo. Porque obviamente Dios no va a estar en esos lugares. Ah, pero en la iglesia también son chismosos. Bueno, si Jesús obviamente va a estar en algunas iglesias, pero tampoco eso quiere decir que va a estar ahí en una discoteca. Tú ahí no vas a adorar a Dios, tú ahí no vas a hacer nada para Dios. Entonces le vas a echar la culpa a Dios porque te acuerdas de Él cuando vienen las consecuencias de tus actos, donde Él no tiene nada que ver. Entonces, pero ya tú sabes, a veces redundan y todo, pero a la larga o a la corta hacen caso de la manera que hacen. Yo comentaba con una hermana allá atrás, o sea, siempre el ser humano hace caso en algo. Acá hasta metió preso a Micaías por decirle que iba a morir. Mira, tú no vas si vas a la guerra no vas a ganar. ¿Y qué pasó? Lo metió preso, viene el falso profeta, le metió una bofetada, pero él se fue no vestido con ropas reales. Entonces creyó algo de la profecía, pero a la vez es que son así, se creen que como que pueden engañar y regresarse a y salvo. Cuando les profetizaron, le dijeron una palabra de Dios directa que le dijo no. Y como quiera, una flecha al azar lo mató. Pero ¿por qué no fue vestido con ropa real? La historia dice inclusive hasta que Josafat, el rey de Judá, por estar vestido con ropas reales, por poco lo matan, porque el que buscaban era acá. Entonces, hay que estar atentos en esta parte. O sea, me dijeron también, desde que hablé de una cuestión ahí con estos conciertos que está dando Bad Bunny allá en Puerto Rico, relacionado a un cuadro con el cual todo el mundo se estaba tirando fotos. Un cuadro con la gorrita esta, el gorro del íbaro puertorriqueño hecho una calavera, con un ojo de oro. Bueno, una cosa horrible, yo no sé en qué cabeza la gente, y metiéndose después
al concierto de Bad Bunny, que visiblemente en sus videos tiene pacto. O sea, no es que yo por ser predicador esté siendo exagerado ni nada, es que literalmente se ve. Pero, a pesar de que maldijeron, molestaron, usted sabe cómo están, siempre fastidian, porque esa es la palabra, ya no se está tirando nadie fotos con ese cuadro. Pero como quiera van al concierto. Es increíble. Pues así es el ser humano. Terrible. Entonces, o sea, si Dios da una palabra, no podemos movernos más allá. Si Dios no ha hablado, no podemos decir Dios habló. Si no pedimos consulta a Dios, no podemos después decir que Él no nos ayudó. Y es que cuando nos allegamos a Él, cuando entramos, ¿verdad?, obviamente en el Evangelio, a veces pensamos, bueno, esto es bien fácil, tampoco ni tan fácil porque tienes que prepararte, pero algunos piensan eso, que tú tomas un micrófono y este micrófono empieza a decir un montón de cosas. Yo cuando era pequeño siempre le preguntaba a los predicadores, ¿qué vas a predicar? Siempre, yo era bien preguntón. La mayoría me decía esto, no, Dios me dará de qué hablar en el momento. ¡Sa! Suena bien espiritual, suena como que poderoso, pero es supersticioso, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Se están confiando en una iglesia para que tú lleves un mensaje, no te preparaste y tú dices que Dios te va a dar de qué hablar en ese momento, y cuando prediques de la mujer que tocó el manto, ya todo el mundo sabe que no te preparaste. No es que sea algo malo, pero es que usualmente en esos tiempos ya se sabía quién se preparaba y quién no, y de verdad estas cosas no son de Dios, hermano. Hay que saber y conocer a Dios, hay que saber y conocer el carácter de Dios. Mire las consecuencias. Bueno, dice la Biblia que teniendo que el arca se deslizara, Usa alargó la mano para sujetarla. Dice que cuando su mano tocó el arca, se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. No se suponía que él se allegara, que él tocara el arca. Ya había algunas instrucciones. Yo lo voy a leer literalmente en 2 de Samuel 6:7. Dice: el furor de Jehová se encendió contra Usa y hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y parece ser algo extremo y decir, Dios mío, pero ¿cómo tú puedes hacer eso? ¿Cómo? Es que esto es lo que dice siempre esta generación. ¿Cómo un Dios de amor esto y esto y lo otro? O sea, hay directrices. Aquel tiempo era más difícil que el de ahora. Lo que pasa es que ahora estamos en un tiempo de gracia, pero también es preocupante cuando Dios guarda silencio y la cosa se extiende y se extiende, porque la Biblia también dice que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. En pocas palabras, Dios deja soltando la soga y la soga, pero cuando la jale, después ahí sí es verdad. Y se van a acordar de la palabra que tú diste, de los consejos que tú hablaste, de lo que tú predicaste, de lo que tú advertiste, pero para muchos será demasiado tarde. Pues claro, es que no tendrán excusa. No tendrán excusa. Entonces, dice la Biblia, miren cómo va la cosa. Se había advertido a los israelitas, aunque pareciera obviamente el castigo extremo, durante siglos, que el arca del pacto era sagrada para el Señor y que solamente los levitas podían transportarla. Mi hermano, ¿cuánto hemos visto en las iglesias? Quítate tú para ponerme yo. ¿Cuánto has visto que te den codazo? ¿Cuántos han visto el conflicto de intereses? Uy, ¿cuántos hemos visto y presenciado las divisiones? Tranquilo, no me digas así porque ya yo sé que todo. Imagínate, mi mamá era pastora, imagínate, mi abuela era Guille. Precisamente como yo veía tanto, cuando Dios me llamó, yo no quería predicar. Yo dije, uy, es terrible. Y la cosa se ha extendido por años, de años, pero ya viene una jalada de soga pronto. Y Dios quizá ha venido diciendo también esta palabra de 2 años atrás, no de tantos años atrás, pero hay que entender
que si se da una palabra en el momento, el tiempo de Dios muchas veces no es el que nosotros pensamos. O sea, si yo ahora, por ejemplo, diera una palabra, no necesariamente se tiene que cumplir al otro día. Y eso es lo que algunos en emociones piensan y después también se desaniman. La palabra de Dios que se cumple, cuando Dios la dice se cumple, pero se cumple progresivamente en el momento que tenga que cumplirse. Entonces, solo los levitas podían transportarlo, solo los sumos sacerdotes podían ministrar delante del arca y nadie debía de mirar en su interior. Todas esas instrucciones estaban claras. Entonces, ¿qué pasó con David? Falló. Estaban tan contentos y tan emocionados que se les nubló la razón. Pero es que en medio de la emoción y en medio de las buenas intenciones, o sea, esto a nosotros no nos da como que un pase para contar con el favor divino si no se hacen las cosas como se debe. Y es bien importante mirar esto de forma clara, porque es lo que la Biblia dice. A veces Dios te habla algo, puede ser a través de alguien en la familia, a través de un predicador y te molesta con el predicador, pero la cosa es que es lo que la Biblia dice, que Dios te está hablando, que te está tratando de interesar, y bueno, por lo menos alguien te dice algo. Malo fuera que nos dejaran así a lo que fuera, a lo que surgiera, sin que se nos corrigiera, porque perfectos no somos. Hay alguien perfecto, dígame ahí. Estamos camino a la perfección. Eso sí lo sabemos. Entonces, dice en la Biblia que David, por este incidente, temió al Señor, negándose a llevar entonces el arca a Jerusalén él mismo, después de la muerte de esta persona. Entonces, en lugar de completar el viaje hacia Jerusalén con el arca, David dejó esta arca en la casa de este hombre llamado Obed-Edom Geteo y permaneció el arca allí específicamente durante 3 meses. Ahora resulta que a pesar de las circunstancias, Obed-Edom, que por cierto Obed significa siervo o el que sirve, escucha bien, él no tuvo ningún tipo de temor por este evento. Recibió el arca y para él fue un honor. ¿Y por qué no tuvo temor? Bueno, él se sujetó a lo que debía de sujetarse. O sea, no quebrantó nada de lo que tuviera que ver, ¿verdad?, con la ley divina. Entonces dice ahora en la palabra que sucede otra cosa, que durante esos 3 meses que el arca estuvo en posesión de Obed-Edom, el Señor lo bendijo a él y a toda su casa. ¿Y cómo es que a los que estaban emocionados y con la mejor disposición de transportar el arca a Jerusalén, cómo es que uno lo mató, pero entonces llevan el arca a usted y lo bendice? Es que tú decides qué hacer con la espada, si que te mate o usarla, no sé, para abrir caminos y que te bendiga. O sea, los instrumentos, por ejemplo, ahí está el instrumento, si yo no sé cómo tocarlo, ahí se queda. Pero si sabemos cómo hacer las cosas, opera su función. Y donde está Dios siempre hay bendición. Amén. Entonces, aquí en Primera de Crónicas 13, 13 al 14, donde leímos, dice literalmente: la casa de este hombre fue bendecida. O sea, este hombre, podemos deducir, de acuerdo a la historia bíblica, que era un hombre temeroso de Dios, mostraba el debido respeto por el arca, a diferencia de Usa, que pudo haberse familiarizado demasiado con ella, mientras permaneció en la casa de su padre durante 20 años. O sea, esa gente sabía. El problema es cuando el ser humano quiere por su propia gana hacer las cosas que a él le parece. Ese es el problema. Entonces, si se analiza la historia, lo podemos ver así. Entonces, a pesar de conocer el destino de Usa, Obed-Edom, como vengo diciendo, recibe el arca, no tuvo ningún temor. De hecho, como hombre piadoso, no tenía nada que temer. ¿Por qué? Vámonos a la Biblia y yo quiero que usted me ayude a leer. Vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 1, por favor. Yo quiero que lo lea porque este verso también es para ti. Sí, no solo es en Crónica, es que todo va de la mano en lo que estamos explicando y esto es para ti. Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice: huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Y el justo qué? ¿Por qué está con
confiado como un león, porque ha recibido la verdad, sabe cómo hacer las cosas, no se niega a hacerlas, las hace bien, y donde no hay que temer, tú feliz. Entonces, posiblemente él consideraba también tener el arca en su casa, que eso era un gran honor, una molestia, y entonces la actitud de él, la valentía y la confianza de él como justo, Dios la recompensó. Amén. Dice la Biblia que cuando David vio que había bendecido, en lugar de maldecir a Obed-Edom, entonces lo de Obed-Edom parece que se pasó a David. O sea, David no tuvo miedo de transportar el arca. Entonces fue de nuevo a buscar el arca. Y esta vez lo hizo según la ley de Dios. Esta vez David se buscó a los levitas. Entonces hay que hacer las cosas bien. Voy a leer en 1 Crónicas capítulo 15, verso 25. Dice: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. La alegría fue restituida, el gozo fue restituido, pero ya no es una emoción ni en hacer las cosas mal, sino en hacer las cosas bien. Entonces, dice la palabra que mostró el máximo respeto por el arca cuando dice literalmente: los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos. Él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ahora todo se hizo bien. Y una de las maneras en que Dios bendijo la casa de Obed-Edom fue dándole muchos hijos. 8 para ser exacto. Bueno, los enumera la Biblia a ellos, a sus propios hijos, junto a su padre, como directos porteros en el mismo templo de Dios. Mi hermano, cuando la bendición cae, la bendición de Dios cae a tu casa, se extiende a tu familia, se extiende a tu generación, nada puede detener esa bendición. Cuando tú crees, confías y haces las cosas bien, y esperas el momento y obtienes las cosas con la mejor actitud, mi hermano, no hay diablo ni infierno que por más el que se levante, te va a quitar esa bendición. Y no solo eso, eso va a ser impartido a otros, como lo fue a David, inclusive a un líder, el mejor rey que tuvo la historia de Israel. O sea, el rol protagónico de Obed-Edom, que es la única parte de la Biblia que lo vemos mencionar pues, en este evento, fue tan importante que la Biblia lo mencionó. Entonces debemos de tener todas estas cosas claramente presentes. O sea, dice la palabra que Obed-Edom nombró a cada uno de sus hijos en honor a la bendición de Dios sobre su casa. Por ejemplo, le llamó hijo Josabad, que significa el Señor ha dado; a otro Isaacar, que significa recompensa, y tuvo 62 herederos, dice la Biblia, varones fuertes, y parece que todos fueron fieles al Señor. Entonces, es un ejemplo para nosotros que Dios conoce perfectamente a aquellos cuyo corazón es completamente suyo, y de verdad que Dios se deleita en bendecir a los que le honran. Eso es lo que a veces el ser humano, en medio de los problemas y en medio de la cotidianidad de la vida, como que no tiene presente. A veces nosotros como creyentes nos encontramos a veces entre tanta presión que se nos olvida eso, que Dios se deleita cuando nos bendice. Dios no es envidioso, ¿a quién le quiere envidiar? ¿A quién? Como Él no habrá nadie, más bien somos coherederos con Él. Él, el Señor Jesucristo, comparte con nosotros su herencia eterna. La garantía de que vamos a tener todas esas cosas es el Espíritu Santo. Y volvemos a la parábola de la viuda. Sensata e insensata, hay que mantener la llama encendida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, está la lámpara y está el aceite. La lámpara tipo del cuerpo, el aceite tipo del Espíritu Santo. Porque ya esta voz va a seguir clamando que viene el esposo, y vamos a seguir viendo prefigurativos y antesalas de lo que viene. Y ya Dios está diciendo de antesala lo que viene. Viene un despertar, viene una restitución, viene un ánimo,
viene el levantamiento de aquellos a los cuales le han dado codo, viene un levantamiento de aquel al cual quizá se ha sentido estancado, pero el Joel mismo dice que el Señor restituirá los años que demoró la duda, el saltón del revolcón. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver en la Biblia, ¿qué fue lo que pasó después de que el hombre y la mujer pecaron? Hubo una profecía en Génesis capítulo 3, verso 15, que obviamente, bueno, habla del Mesías, de nuestro Mesías Jesús. Dice: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Y apunta al Mesías, pero la Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético y un lenguaje simbólico. O sea, la Biblia, además de esto, de diferentes maneras, nos puede hablar de forma individual a todos. Puede ir rápidamente al caso de la Biblia, en medio de ayuno y oración, porque ya tenemos clara la palabra. Debemos de buscar de Dios una respuesta divina y no tomar decisiones antes de que Dios nos dé la respuesta. Pero ¿cómo Dios nos da la respuesta? Bueno, a través de su palabra. Entonces, si en el momento yo estoy orando y estoy buscando aquí en la Biblia y yo me llevo a una parte y yo quedo así, bueno, puede ser una sección de la historia de José, puede ser una parte de la historia de Adán y Eva, pero cuando lo leo, Dios me habla directo a mí. Está el contexto histórico, está el principio espiritual, está el lenguaje profético de eso, pero de momento, de una manera tan poderosa, hay una palabra que es directo para mí en el momento. Por eso se llama palabra de Dios. Yo no puedo meter a Dios en cuatro paredes. No puedo encasillar la palabra divina. Entonces, voy a leer, dice Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás que en el calcañar. O sea, la herida de Satanás siempre es desenfocar, siempre es distraer. El diablo nunca puede atacar directo de frente contra nosotros. El diablo no pudiera manifestar el anticristo estando en la iglesia. Se mete toda la iglesia en ayuno y oración, no le dura nada al diablo del anticristo. La iglesia se tiene que ir. Lo que hace siempre el diablo es querer atrasar nuestro propósito, y mientras lo hace, querer ahogarnos, querer asfixiarnos, y de esta manera estratégicamente tratar de apartarnos de la mirada, ¿verdad?, del camino. No puede atacarnos de frente, no puede. Tienen que hacer una destrucción progresiva desde adentro, ir tirando de a poco, y él tiene tiempo, porque imagínate, eso es lo que trabaja, eso es lo que él hace. Imagínate un ser que el Señor creó perfecto, ahora lo que hace es destruir. Es que es increíble. Y no fue que Dios creó al diablo, porque a veces me preguntan eso. Dios no creó al diablo. La Biblia dice que Dios creó un querubín perfecto, precioso, hermoso en todos sus caminos, hasta que en él se dio maldad. Fue él, Dios no tuvo que ver ahí, ese fue él. Entonces, compare cómo usted camina normal, pero cuando te hieren ahí en el calcañar, en el tobillo, ¿cómo va a estar el paso? Que te trazan el caminar. Pero tú, por el poder del Señor, puedes ir al diablo en la cabeza. O sea que ningún ataque en toda tu vida, por más fuerte que haya sido, se puede comparar a una respuesta tuya al enemigo de parte de Dios, buscando a Dios de todo corazón, en ayuno, en oración y rompiéndole las artimañas. Lo que pasa es que de momento no lo estamos viendo. Sentimos lo que Dios hace, pero qué bueno sería ver cuando le diera un palo por la cabeza al diablo. No lo vemos, pero lo sabemos, pero de seguro es muy fuerte. Así que los tiempos de restitución vienen para todos, para la iglesia. Tiempos de despertar, y al final dirá quiénes se quedan y quiénes se van, pero el despertar viene una llama encendida que no se va a poder apagar, y esa misma llama encendida, ese motor llamado Espíritu Santo, encendido en nuestra lámpara, va a ser el motor que nos impulsa a recibir al Señor en el aire, y dice el apóstol Pablo que allí estaremos así mismo siempre con el Señor. Amén. El cuerpo inmortal e incorruptible, el cuerpo glorificado, el mismo que recibió Jesucristo en su resurrección. Así que hay que estar pendientes de lo que sigue sucediendo en el mundo. Te lo vengo diciendo, van a seguir pasando prefigurativos. ¿Cómo es prefigurativo? Antesala. Cosas que se siguen confirmando,
que de pequeños escuchábamos los mensajes, leíamos los que nacimos en el Evangelio, o que ya tú has leído obviamente en la Biblia, de que se secaría el río Éufrates, desde ahora ya se está secando, pero habíamos leído antes de la Sagrada Escritura que será completamente seco. Bueno, en esos días se está secando ahora, pero a una velocidad increíble. Leíamos continuamente en el caso del Apocalipsis de estos dos testigos. ¿Cómo es posible de que maten, de que asesinen a dos personas y que la gente se ponga feliz y hasta se dé regalo? Pero sin embargo, en nuestra época ahora, vemos cómo asesinan a un muchacho de apenas 31 años que se metía en las universidades, que hoy en día son centros de adoctrinamiento del misterio de iniquidad. No le voy a decir como la ideología política que le dice, le voy a decir como la Biblia le dice. La Biblia le llama eso el misterio de iniquidad. Se dice el misterio de iniquidad en el momento porque todavía el anticristo no se ha manifestado. Cuando se manifieste, se manifestará, bueno, a niveles inimaginables, la mayor basura del enemigo, que gracias a Dios tendrá 7 años, pero con días cortados. Porque si no, las cosas serán tan fuertes que nadie se salva de los que se queden aquí. Y Dios todavía está misericordioso, que sigue dando tiempo. Pero quedarse en esos días, para muchos, la salvación será imposible. Entonces, hablar del arrebatamiento sí es parte de un mensaje de salvación. A escapar de la vida venidera, a escapar de la prueba que viene sobre la tierra y a ser probados en la palabra de la paciencia del Señor. Eso lo dice ya empezando en el Apocalipsis. La voz a la iglesia del Apocalipsis, la voz a la iglesia. Entonces, hoy día solamente te metes a las redes, ves comentarios que dan repulsión contra un muchacho, que eso fue un asesinato. Cuando a mí me pasaron la noticia, que después, obviamente yo la anuncié en mis medios, el asesinato fue horroroso. Nunca en mi vida pensé yo ver una cosa así, mucho menos alguien que meramente se metió a debatir, y justamente rescatando a la juventud. A él Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Que haya algunas cosas que si política, Dios lo puso ahí, era cristiano. La política en este mundo obviamente no será perfecta, no es perfecta, pero lo que estoy diciendo sí es que hay una política que es el mismo misterio de iniquidad. El gobierno perfecto vendrá cuando Jesucristo venga en el milenio, pero todo lo que se oponga a Cristo es el misterio de iniquidad. Todo lo que mutile las partes de los niños, todo lo que apruebe la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, todo aquello que es en contra de lo divino moralmente establecido, toda la mezcla de basura, el extremismo, etc., es el misterio de iniquidad del anticristo que será puesto aquí en la tierra. Dice en la Biblia que él cambiará la ley de los tiempos. Lo que vemos es una invasión islámica como nunca antes. El principio del fin. Lo estamos viendo ahora. No es el fin, pero ya están empezando los prefigurativos. Y que tú veas que jóvenes en la universidad, que gente alrededor del mundo, se gocen de una muerte, de un asesinato. Y tú pienses que después lo que dice la palabra sobre los dos testigos del Apocalipsis, estamos viendo prefigurativos bien claros. Ya esta generación está preparada para ser la generación de la bestia. Y por haberse negado a creer en la verdad, Dios los entrega espíritus de error. Y en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron que por qué la hablaba por parábola, Él lo dijo para que viendo no vean, viendo no oigan, y no sean perdonados y se salen. Un juicio en vida, una condenación en vida. No reciben el amor de la verdad para ser salvos. El mismo apóstol Pablo reconoció que era blasfemo y daba las gracias al Espíritu Santo, a Dios, porque le trajo esa iluminación. Solamente el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero yo les quiero decir, nadie cambia a nadie. Mami, a mí me gusta, yo lo cambio cuando me caso. Tú no puedes cambiar a nadie. Mira, papá, a mí me gusta esa muchacha está bien linda, pero yo cuando me case con ella, yo la voy a cambiar. Tú no puedes cambiar a nadie. El Espíritu Santo no cambia si la persona no se lo permite. O sea, el diablo no puede cambiarnos a nosotros porque está el libre albedrío, la libre determinación, y ese privilegio lo tenemos todos. Si
Sin embargo, a diferencia de el diablo, Jesús toca la puerta. Tú le abres, él cena contigo, pero el diablo con los trucos y trampas se mete, y para sacarlo dice la Biblia que a sus presos no le da la apertura de la cárcel. Por eso es que cuando vemos que se matan a personas por ideales, cuando hay asesinatos, cuando hay imposiciones, cuando hay censura, el que está detrás de eso es el enemigo, y más que todo cuando hay censura contra el mensaje, contra la predicación del evangelio. Todo eso ya lo estamos viendo de manera creciente, y ahora el mundo está despertando y la iglesia también va a despertar, pero después de ese despertar nos vamos. El tiempo está, hermano, más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Cómo es que dice el dicho? La Biblia no lo dice, pero inventó el dicho excelente: camarón que se duerme, ¿cómo es? Bueno, ahí vamos a, como me invitaron, ¿verdad? Me invitaron algo ahí súper rico, ahí de camarones y todo, está súper rico, estamos en la sintonía de la comida de mar. Lo que pasa es que pues claro, yo no voy a hacer como el cangrejo, porque el cangrejo camina para atrás. Nosotros vamos hacia adelante. Amén. ¿Cuántos pueden agradecer? Amén. Hay que alinearse, hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, y mi hermano, no desanimarse, no tomar miedo, meramente conocer a Dios. David perdió el miedo, a este otro la bendición le llegó, y a la bendición también llegó a David. ¿Cómo perdemos el miedo? Perfeccionándonos en el amor de Dios. No es el amor que te dicen por ahí que es el amor. Porque para algunos es decir lo que les gusta, decir lo que les... Perfeccionarte en el amor de Dios. Él es el fundamento de todo. Vamos a ponernos de pie en esta preciosa hora. Y yo quiero que me ayuden, porque vamos a hacer un clamor ante, ¿verdad?, todo lo que se está viviendo. Se están viviendo en tiempos terribles. Es preocupante, ¿verdad?, con el caso de la juventud. Sin embargo, entendemos por la historia de la iglesia cristiana que cuando el diablo nos asesinaba, nos tiraban los cristianos a los leones, los crucificaban nuestros hermanos como antorcha, el evangelio, lo que hizo el enemigo fue hacer que se esparciera. Y yo entiendo que en vez de estar cogiendo temor, más que todo hay que inspirarse en el Señor ante todas las cosas que quizás sigamos viendo, ante todas las cosas que sigamos siendo testigos mientras estamos en los últimos años que quedan aquí en la tierra, y llenarnos cada vez más de valentía, porque las puertas de los cielos se hacen fuertes y solamente los valientes las arrebatan. Levantemos nuestra mano en esta preciosa hora, llegamos a este clamor. Quiero que me ayuden a orar. Un ratito nada más y estamos, ¿verdad?, por cerrar. Y esta es la palabra que Dios nos dio para hoy. Es una palabra clara, es una palabra de bendición. Hemos sentido a Dios de una manera poderosa y especial en esta hora, y sabemos que Él está, porque esta palabra es de Él. Es hora de tomar lo que Dios te ha dado. Amén. Es hora de que cada cual tome lo que el Señor le ha prometido. Si Dios prometió, Dios cumplirá. Dios no va a dejar nada para antes, ni se va a adelantar, ni se va a atrasar. Él va a llegar siempre a tiempo. Y Él está a tiempo para bendecirte, para tu vida, para todos. Pongamos nuestra mirada y nuestros ojos en la eternidad. Yo sé que hay cosas que vamos a vivir y que hemos vivido, son difíciles. Digamos muchas veces un momento de desesperación. Digamos un momento, obviamente, donde no podemos. Pero dice la palabra: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice la palabra: dije el débil, fuerte soy. Por eso decimos en esta hora: fuerte soy, por medio de Él. Ahí nadie nos puede vencer. Padre, en esta hora, Señor, recibimos tu mensaje, recibimos esta palabra. Queremos que nos fortalezca, queremos que nos llene, Señor, en el nombre de Jesús, cada vez más de ti. Queremos absorber de ti, queremos salir, Señor, en el nombre de Jesús. Que cuando crucemos esa puerta, digamos: aquí se siente algo diferente, aquí se siente menos peso, aquí se siente más bendición, aquí hay una palabra nueva, aquí llegó algo nuevo, aquí ha caído una bendición que no
va a haber diablo que me la quite, porque Él vino a matar, robar y destruir, pero yo sé que tú, Jesús, has venido a romper las maquinaciones del diablo. Que cuando salgas por esa puerta lo diga, lo sienta, mi hermano, pero hasta en los huesos. Y usted es más que vencedor. Hasta la última gota de sangre el Señor pagó por ti y por mí. Hasta la última, no le importó. Al Padre no le importó entregar a su Hijo que lo hicieran carne molida. Y Cristo decidió hacerlo. Así que un poquito más. Lo de Dios bien, pararon la barba, lo humillaron, se burlaron de la cruz. ¿Cuántos años no se puede ser el mismo? No se puede bajar de la cruz. Los milagros que hizo, mire, no se puede bajar. Lo aguantó por ti y por mí, calladito, como cordero llevado al matadero. Un poquito más, un poquito de paciencia. Confiemos en el Mesías, confiemos en Jesús, confiemos en nuestro Dios. En Él está nuestra fuerza. Y si quieres que te hable, hermano, métase directo, en un retiro. Ocúltese ahí con el Señor, ocúltese con Él, eso es lo que Él quiere. Hable con Él, todo un tiempito ahí, apartado con Él a solas. Pregúntele, hable a Él como habla conmigo, como habla con la pastora, como habla con las personas de alrededor. Yo es una persona, somos creados a su imagen y semejanza, entonces Él es una persona. Él siente también. Y Él vino, padeció por ti y por mí. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, ministra nuestra vida. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús en esta hora, responde cada petición. Sana, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora toda dolencia. Sana al que esté enfermo. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora yo te pido que ministres, que prepares el camino para una bendición poderosa, para una bendición especial. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, una bendición. En el nombre de Jesús, que rompa las cadenas, que rompa los cerrojos de hierro, que rompa en el nombre de Jesús, Padre, las puertas de bronce, que rompa las murallas, Padre. Tu palabra nos enseña, las murallas caen, los gigantes caen. Señor, en el nombre de Jesús, no es la piedra, no es el grito, es la obediencia, es la valentía, es el decir, aquí estoy, es el decir, el Señor no me ha desamparado, no me va a desamparar frente a ese gigante, no me desamparó frente a leones, no me desamparó ahí frente a bestias, que vinieron a devorar el ganado, y el Señor nos ha traído aquí, me trajo de la muralla de Jericó, y Él va a tumbar esa muralla, Él se va a encargar, Él la va a derribar, y yo voy a entrar en la conquista, en lo que Él prometió, en lo que Él dijo, porque Él hará. Gracias, Señor Jesús. La gloria es para ti, Señor.